Cuando el cansancio muerde, ¿a dónde señalan tus pensamientos? Y cuando la vida se fractura, ¿qué te sostiene para no romperte por dentro? No traigo fórmulas, traigo camino, una fe cristiana que escucha a la razón y una razón que aprende a arrodillarse sin perder la dignidad. Transformaos por la renovación de la mente, dice la Escritura. Y esa renovación comienza a veces con un susurro, oración. Lewis lo intuyó con claridad. La esperanza es un deseo que recuerda su hogar. No es ingenuidad, es memoria. Y su filosofía nos regala un gesto. Pensar con rigor, pero sin orgullo. Creer con humildad, pero sin miedo. Ese equilibrio abre la puerta a un cristianismo que no huye del mundo, sino que lo ilumina desde dentro. En los próximos minutos, te propongo una travesía, por la razón, por la imaginación, por señales pequeñas que quizá ya te estaban buscando. Si este contenido te acompaña, suscríbete y compártelo con quien hoy necesita levantar la mirada. Quédate conmigo. A veces, la brújula se repara justo cuando nombra la herida. A veces, la razón se nos queda pequeña, como una manta que no alcanza a cubrir los pies en la noche más fría. Pensamos, leemos, discutimos, y sin embargo el cuarto interior permanece a oscuras. Tal vez te haya pasado. Dominas los argumentos, pero el alma te pesa. Yo también he estado. La fe cristiana no es apagar la mente, es invitarla a mirar más lejos, a dejar que la luz entre por otra ventana. Transformaos por la renovación de la mente. Rom 12:2. Susurra la Escritura. Y esa renovación no es magia. Comienza cuando somos honestos con lo que ya no nos sostiene. Durante años, llamé madurez a mi escepticismo. Me parecía elegante decir que todo era accidente y química. Pero un día descubrí que mi cinismo no era valentía, sino cansancio, la razón. Cuando camina sola, se fatiga. Cuando camina con oración, respira. Y ahí asomó algo que C.S. Lewis llamaba alegría. No euforia, sino esperanza que punza como una nostalgia. Un deseo que no se inventa, sino que recuerda esa punzada. Lejos de ser demencia, es brújula, me indica una casa que aún no piso, pero que presiento verdadera. Cristianismo no como evasión, sino como ventana abierta. Quiero contarte la historia de María. Madrugada de martes, sala de espera en urgencias. Su madre, 72 años. Entró con el pecho oprimido. El reloj no avanzaba. El café de máquina sabía a metal. María llevaba semanas haciendo cuentas, trabajando horas extras, manteniendo la sonrisa por fuera y la grieta por dentro. Cuando la cortina se cerró detrás de la camilla, sintió que su fortaleza se desmoronaba. Ni los podcasts de autoayuda ni los refranes bien intencionados podían con el nudo. Entonces se quedó en silencio. No sabía rezar bien. Apenas pudo decir: Dios, si estás, quédate aquí. Alguien dejó una Biblia pequeña en la mesita. La abrió sin saber por qué. Cayó donde decía: mi alma en Dios solamente reposa. No entendió todo, pero entendió suficiente. La esperanza no era negar el miedo, era respirar dentro del miedo con otro. El médico salió. No traía milagros espectaculares, pero sí una noticia firme. No era infarto. Habría tratamiento y vigilancia. Cuando María entró a la habitación, vio a su madre dormida, el monitor palpitando como un metrónomo humilde, y algo se recolocó por dentro. No desaparecieron las facturas ni la incertidumbre. Desapareció la soledad absoluta. María no se volvió religiosa de un día para otro. Se volvió honesta. Descubrió que esperar en Dios no era esperar en el aire, sino en un alguien que se sienta en la misma silla de plástico y sostiene la noche contigo. Desde entonces, su razón, la misma que organiza papeles y toma decisiones, aprendió a caminar con la oración. No rezos perfectos, sino susurros verdaderos. Quizá hoy tu razón también esté cansada. No te pido que la traiciones, te invito a que la cuides. Deja que descanse en la fe.
no como renuncia, sino como refum. La mente es un buen motor, no es buen dueño, cuando se somete al amor de Dios. Encuentra su música, Señor. Renueva mi mente y mi esperanza. Enséñame a pensar con claridad y a esperar en ti sin fingir. Si estás en la sala de espera conmigo, hazme sentir tu paz. Imagina por un momento que todo lo que piensas es únicamente el eco de reacciones químicas ciegas. Que tus conclusiones son el subproducto inevitable de movimientos de átomos determinados por la supervivencia. Si eso fuera así, ¿por qué habríamos de confiar en la confianza misma? C.S. Lewis lo decía con sobriedad. La mente no fue hecha para devorarse a sí misma. Cuando la razón intenta serruchar la rama donde está sentada, termina en el suelo. Y eso es lo que pasa cuando reducimos la razón a pura biología. Le pedimos que justifique su propia fiabilidad con herramientas que ya hemos declarado sospechosas. Piensa en un GPS. Funciona porque su diseño participa de una red más amplia de verdad. Satélites, relojes atómicos, ecuaciones. Si el GPS empezara a decir, mi mapa es producto de un error aleatorio, pero confía igualmente, te reirías y lo apagarías. Sin embargo, a veces hacemos eso con nuestra mente. Decimos que la razón no es más que un conjunto de impulsos útiles para sobrevivir, no necesariamente para decir la verdad. Y acto seguido la usamos para afirmar una tesis verdadera sobre el universo. Es un cortocircuito, pero la evolución seleccionó cerebros fiables. Se objeta, quizá, pero la evolución selecciona conductas adaptativas, no necesariamente creencias verdaderas. Puedes esquivar a un depredador por reflejo sin elaborar una teoría exacta de su anatomía. Puedes sobrevivir creyendo cosas falsas si esas creencias, por casualidad o por hábito, te empujan a acciones correctas. El problema es que la verdad no puede depender del azar. Si el anclaje último de la razón es un mar de impulsos ciegos, entonces cada anclaje es provisional y sospechoso, incluida la afirmación que lo sostiene. La fe cristiana no pide un salto al vacío, propone un fundamento para la inteligencia. Si existe una razón con mayúscula, una mente que sostiene el orden del mundo, entonces nuestra razón participa de ese orden, igual que el GPS participa de una constelación externa que lo corrige. La mente humana se afina cuando se reconoce calibrada por una verdad más grande que ella, la oración. Entonces, no es apagar el pensamiento, sino abrir su ventana. Señor, ilumina lo que veo, corrige lo que no alcanzo. Pensar a la luz de Dios no empobrece, purifica. Déjame aterrizarlo con cosas pequeñas. Nos fiamos de una calculadora porque está construida según reglas matemáticas estables. Si supiéramos que cambia sus operaciones al azar, la descartaríamos. ¿Por qué somos tan exigentes con una herramienta y tan indulgentes con nuestra cabeza cuando la reducimos a azar? Nos fiamos de un médico porque su juicio se apoya en una realidad fisiológica que no depende de su estado de ánimo. Si todo fuera pura percepción, la medicina se volvería superstición. ¿No será que nuestra experiencia diaria ya presupone que hay un tejido de verdad al que nuestros juicios apuntan, aunque sea torpemente? A veces se argumenta, yo confío en mi razón porque funciona. Bien, pero funciona. ¿Para qué? Ya que, si el criterio de éxito es solo sobrevivir o sentirse bien, entonces las ilusiones que consuelan también funcionan. Un placebo puede calmar, pero no cura la infección. La fe cristiana se atreve a ir más hondo, no te ofrece solo consuelo, te ofrece realidad. Y por eso se atreve a poner la razón y la esperanza en la misma mesa. Una busca, la otra sostiene, una pregunta, la otra no huye. Dos alas de la misma vida, como decía Lewis. No para escapar del mundo, sino para atravesarlo con verdad. Miremos una escena común. Discutes con alguien que piensas que te ha malinterpretado. Para defenderte, apelas a criterios, coherencia, evidencias, causas y efectos. No aceptas que te digan solo lo dices porque te conviene. Exiges que se valore tu razonamiento. Con ese gesto cotidiano estás confesando que crees en una razón que trasciende impulsos y conveniencias.
No eres pura química discutiendo. Eres alguien buscando verdad. Ese impulso hacia la verdad es una huella y la fe te susurra. La huella no termina en la arena. Por eso, cuando oramos, no hacemos trampa a la razón. La rescatamos de su cansancio. Le recordamos que no está sola, que hay una voz que la llamó a existir. La oración pide luz para pensar mejor, humildad para corregirse, valentía para seguir la evidencia aunque incomode. Cuando la lógica deja de morderse la cola y levanta la cabeza, encuentra un cielo abierto. Tómate hoy 5 minutos de silencio. Plantea a Dios tu mejor pregunta. Sí, con toda la lógica, y termina con una frase sencilla. Muéstrame si me engaño. Anótalo. Observa cómo tu razón respira cuando se sabe escuchada. Señor de la luz, guarda mi mente del orgullo y del miedo. Enséñame a razonar con honestidad y a buscar la verdad que tú eres, sin autoengaños ni atajos. Hay una música suave que todos reconocemos aunque no sepamos solfeo. Cuando alguien traiciona, algo dentro protesta. Cuando alguien actúa con coraje, algo dentro se pone en pie y aplaude en silencio. Cambian las épocas, cambian las costumbres, pero esa sensación de esto está bien y esto no, persiste como una nota fundamental. San Pablo lo dijo con sencillez. La ley está escrita en sus corazones. Romanos 15. No se trata de un capricho cultural, sino de una huella. Y una huella remite a un caminante. Si todo fuera solo instinto social, podríamos explicar la cooperación por beneficio del grupo. Pero, ¿qué hacemos con esa obligación que nos empuja a decir la verdad cuando mentir nos salvaría la reputación? ¿Qué hacemos con esa punzada que nos llama a devolver una cartera llena? Aunque nadie mire, un impulso puede empujar, una obligación manda. Y cuando desobedecemos, no solo nos sale mal la jugada, nos duele algo más hondo, como si hubiéramos desafinado una cuerda interna. C.S. Lewis observó que discutimos apelando a un estándar que suponemos compartido. Nadie se defiende diciendo, rompí mi promesa porque hoy me apetecía ser desleal. Buscamos, incluso en la defensa torpe, justificarnos ante una medida que no controlamos. Si esa medida no existiera, bastaría con la fuerza, pero no nos basta. Queremos justicia, no solo victoria. Pedimos que nuestra conducta sea evaluada por algo más grande que nuestros gustos. Eso más grande no es una idea flotante. Tiene el acento de una voz. Esa voz no grita. ¿Se parece más a una espera? Solo en Dios descansa mi alma. Reza el Salmo. Sal seis Dios mino. Descansar no es anestesiarse, es alinearse con el compás correcto. La fe cristiana no inventa la moral, la ilumina. Nos recuerda que el bien no es una negociación eterna, sino el brillo de alguien. Por eso, cuando violamos la conciencia, no quebramos una norma abstracta, nos alejamos de una persona, y cuando obedecemos a la conciencia, aun si nadie felicita, ocurre algo curioso. El alma respira más hondo, como si la habitación se hubiera ventilado, pero las culturas difieren. Dirás, sí, en detalles. Igual que las partituras cambian de tonalidad. Sin embargo, la música sigue siendo música. Gratitud mejor que ingratitud. Justicia mejor que abuso. Coraje mejor que cobardía. Las variaciones confirman la raíz común. Si existiera solo capricho, cada sociedad inventaría sus matemáticas morales desde cero. Y sin embargo, incluso quien viola busca excusarse. Excusarse es rendir tributo a una norma que te trasciende. En la vida diaria, esa ley se manifiesta en pequeñas fidelidades. Devolver llamadas que temes. Pedir perdón antes de dormir. Decir no a una ganancia injusta. Ahí la oración se vuelve práctica. Señor, hoy quiero querer el bien. La esperanza aparece cuando la obediencia parece inútil. Sigues el bien aunque nadie aplauda, porque sabes que el bien no es un invento tuyo. Así, la razón y la fe trabajan juntas. La razón discierne. La fe sostiene el pulso cuando tiembla la mano.
Si alguna vez has sentido que la conciencia te incomoda como un zapato nuevo, no la silencies. Pregúntale, ¿qué me quieres decir? Y pregúntale a Dios, ¿qué esperas de mí en esto concreto? Verás que la ley moral no es un látigo, sino una lámpara. No te humilla para rebajarte, te baja el orgullo para levantarte limpio. Esa es la libertad del cristianismo, no la del hago lo que quiero, sino la del soy libre para amar lo bueno. Señor, escribe tu ley en mi corazón vivo. Dame luz para discernir, fuerza para elegir lo justo y humildad para pedir perdón cuando fallo. Enséñame a esperar en ti incluso cuando el bien parezca costoso, y que mi esperanza sea obediencia alegre. Hay bellezas que no se limitan a gustarnos, nos llaman. Un atardecer sobre tejados mojados, el olor a pan recién hecho, un coro afinando antes de empezar. No es solo placer estético, es un tirón hacia casa. C.S. Lewis lo dijo con otras palabras. Ciertas alegrías no son el objeto, son el dedo que señala, ese dedo apunta a más. Y cuando aprendemos a mirar dónde apunta, la imaginación deja de ser evasión y se convierte en testigo. Mucho antes de formular argumentos, muchos sentimos esa punzada. De niños lo intuimos en cuentos que parecían más verdaderos que el telediario. De adultos, a veces lo encontramos en una frase, en un cuadro, en una melodía que abre una ventana interior. ¿Qué nos pasa? La fe cristiana se atreve a responder. Hay una belleza que no es algo, es alguien. Y todas las bellezas creadas son reflejos fragmentados de esa fuente. La Escritura nos invita: todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo bello. Pensad en esto. Felipe 4:8. Pensar en lo bello no es distracción, es educar la mirada para reconocer al dador. Quizá te preguntas, ¿y qué tiene que ver esto con mi semana? Con mis facturas, con mi duelo. Más de lo que parece. Cuando el corazón se cierra, la realidad se empobrece. Solo vemos problemas, cifras, tareas. La imaginación, cuando está bautizada, no huye del mundo, lo alumbra desde dentro, buscándole el sentido, un mito, una parábola, una historia bien contada. Pueden decir en 5 líneas lo que un tratado entero no logra hacer descender al corazón. Jesús mismo lo hizo. Habló de semillas, de panes, de lámparas. No trivializó la verdad. La vistió con ropa de casa para que pudiéramos habitarla. En esa línea, Lewis hablaba de la eucatástrofe, ese giro inesperado que transforma el dolor en esperanza y nos deja con lágrimas y gratitud. Y no hace falta ir a grandes epopeyas. Hay eucatástrofes pequeñas en los pasillos de hospital, en una llamada que llega a tiempo, en una reconciliación que parecía imposible. Cuando ocurre ese giro, sentimos que el mundo no es un caos y relato, sino una historia con autor. El cristianismo osa decir que la gran eucatástrofe sucedió en la Pascua, el fracaso más rotundo convertido en la mayor victoria. Por eso las pequeñas luces cotidianas no son cursilerías, son ecos. Pero cuidado, la imaginación también puede embriagarse con espejismos. Por eso decimos imaginación bautizada. Sumergida en la verdad, levantada con una mirada nueva. ¿Cómo se bautiza la imaginación? Con discernimiento. No toda emoción es guía. No toda conmoción estética es revelación. Aquí la razón y la fe se dan la mano. La razón pregunta, ¿esto es verdadero? La fe pregunta, ¿a quién me acerca? Si una belleza me encierra solo en mí, me confunde. Si me abre a Dios y a los otros, me limpia la mirada. Te propongo un ejercicio sencillo para esta semana. Elige una señal de belleza al día, una foto antigua que conserve un abrazo, el olor de una sopa que te hacía tu madre, la luz entrando por la ventana. Mírala 1 minuto sin prisa. Luego pregúntale al Señor, ¿qué me dices a través de esto? Apunta una frase, verás que la oración empieza a brotar no solo en la iglesia, sino en la cocina, en el metro, en la oficina. Tu imaginación aprenderá a ser sacerdotal.
a llevar el mundo al altar del corazón y devolverlo bendecido. Y cuando duela la distancia entre lo que anhelas y lo que vives, repite sin vergüenza: mi deseo no es un enemigo, es una brújula. Si apunta a ti, no me perderé. La fe cristiana no te pide que renuncies al deseo profundo. Te invita a purificarlo para que no se conforme con migajas, porque el deseo más verdadero no se inventa, recuerda su hogar. Señor de toda belleza, bautiza mi imaginación. Líbrame de los espejismos y enséñame a reconocer tus huellas en lo pequeño. Que mi esperanza no sea fantasía, sino respuesta a tu presencia, y que todo lo bello me lleve, con humildad, a ti. Hay nombres que cruzan los siglos como una campana que no deja de vibrar. Jesús es uno de ellos. Mucha gente, quizá tú también, se siente cómoda diciendo: admiro a Jesús como gran maestro moral. Y es comprensible. Pocas figuras han inspirado tanta compasión y tanta justicia. Pero quedarnos ahí es como contemplar el mar desde el paseo marítimo. Ves belleza, sí, pero no has probado su hondura, porque el propio Jesús dijo cosas que un simple sabio no dice. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fe, guían chetrastishest. No dijo: te enseño el camino. Dijo: yo soy. Y cuando miró a un paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Sus oyentes comprendieron el alcance de esa frase. Perdonar pecados es prerrogativa de Dios. O exageraba, o mentía, o decía la verdad, lo más honesto. Entonces, es afrontar la pregunta sin anestesia: ¿quién es Jesús en realidad? Si fuera solo un hombre, sus afirmaciones serían una imprudencia colosal. Si fuera un fabulador, su coherencia moral resultaría una ironía insostenible. Si fuera quien dijo ser, entonces estamos ante el Señor. La fe cristiana no teme esta encrucijada, más bien la agradece, porque nos impide la cobardía cómoda de admirar de lejos sin decidir nada. Probemos las alternativas con calma. Primera, Jesús fue un maestro admirable, pero se equivocó gravemente sobre sí mismo. ¿Encaja con los datos? Mira su lucidez en los relatos, su lectura del corazón humano, su manera de responder trampas con preguntas que desarman, su sabiduría práctica encarnada en parábolas donde caben agricultores, viudas, niños y mercaderes. La figura que emerge de los evangelios no es la de un exaltado inconsistente, sino la de alguien centrado, dueño de sí, capaz de amar sin sentimentalismo y de corregir sin humillar. ¿Puede alguien tener semejante claridad ética y, a la vez, estar profundamente confundido sobre el núcleo de su identidad? Posible. Sí, verosímil. No, pregunta simple. ¿Para qué? Sus palabras no le granjearon poder ni comodidad. Le trajeron persecución, soledad, cruz. ¿El impostor busca ventaja? En cambio, Jesús anuncia un reino que no coincide con la ambición humana. Se niega a instrumentalizar a las masas y corrige a sus propios seguidores cuando sueñan con sillones de honor. Además, la ética de Jesús, en la que la verdad y la misericordia se abrazan, resulta un suelo muy extraño para sembrar una gran mentira sobre uno mismo. Tercera, lo divinizaron sus discípulos con el tiempo. Es un mito tardío, pero lo que leemos en documentos muy cercanos a los hechos es otra cosa. Una comunidad que adora a Jesús. Ora en su nombre. Reordena su vida entera por la convicción de que murió y resucitó. No estamos ante una leyenda que crece durante siglos hasta tocar lo sagrado. Estamos ante una explosión temprana de fe que toma por asalto la historia. Y hay detalles incómodos que ningún propagandista habría inventado. Mujeres como primeras testigos cuando su voz legal valía poco. Discípulos que reconocen su propia cobardía en los relatos. Líderes que se muestran torpes y, sin embargo, transformados. Visto así, la opción de solo maestro se encoge y surge la conclusión con la discreción de la verdad. Jesús es quien afirmó ser,
Decir esto no es un golpe sobre la mesa, es un acto de realismo espiritual. Si Él perdona pecados, entonces el mal no es un barro inevitable, tiene remedio. Si Él es la verdad, entonces la verdad no es un concepto flotante, tiene rostro. Si Él es la vida, entonces nuestra esperanza no es una técnica para sentirnos mejor, sino una alianza con alguien vivo. Quizá lo que te frena no es la lógica, sino el miedo. Si Jesús es el Señor, ¿qué hace con mi libertad? La respuesta no cabe en un eslogan, pero cabe en una experiencia. Cuando entregas tus llaves a Cristo, no te encierra, te enseña a conducir por dentro. No te roba la razón, la ensancha, no te quita el deseo. Lo purifica. La autoridad de Jesús no es un peso que aplasta, es un yugo que sorprende por su ligereza. Por eso tantos, ayer y hoy, se atreven a decir sí, con lágrimas de alivio. Detrás de toda objeción honesta hay una oración esperando nacer. Señor, si eres quien dices ser, enséñame a confiar. No necesitas tener todo resuelto para pronunciarla, necesitas abrir la puerta. La fe no es un salto oscuro, es un paso hacia una luz que ya te ha salido al encuentro muchas veces. En personas, en palabras, en pequeñas eucatástrofes cotidianas. Y si te ayuda, piensa que no empezamos creyendo todo de golpe. Empezamos entregando lo que hoy entendemos y dejando que Él haga el resto. Jesús, si de verdad eres el camino, la verdad y la vida, toma mi mano ahora, cura mis miedos, perdona mis pecados, ordena mi razón y enciende mi esperanza. Quiero aprender a vivir contigo como Señor y amigo. Si Cristo no resucitó, la fe cristiana es una poesía bien intencionada. Si resucitó, estamos ante el centro de la historia. No hay término medio honesto. Por eso conviene mirar las pistas con calma, sin prisa y sin miedo, dejando que la razón haga su trabajo y que la oración mantenga el pulso sereno. Primera pista, la proximidad de los testimonios. En un texto muy antiguo, 1 Corintios 15, Pablo transmite lo que él mismo recibió: que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a testigos concretos. Ese resumen tiene sabor de credo temprano, algo que la comunidad ya confesaba cuando Pablo lo aprende y lo pasa. No estamos ante una leyenda cocinada durante siglos. Estamos ante una convicción temprana que reorganiza vidas. Segunda pista, la transformación de los discípulos. Entre la noche del miedo y las semanas posteriores, ocurre algo que los saca de los escondites y los pone a proclamar en la misma Jerusalén. Personas prudentes no arriesgan todo por una metáfora inspiradora. Arriesgan por lo que creen haber visto. Nadie muere por lo que sabe que es una mentira y, sin embargo, los vemos aceptar cárcel, destierro, muerte, sin ganancias visibles de poder o prestigio. Tercera pista, los testigos incómodos. Los relatos incluyen a mujeres como primeras en descubrir la tumba vacía. En el siglo Pino, su testimonio tenía poco valor legal. Si alguien quisiera inventar una historia, elegiría protagonistas más convincentes para la época. El detalle, lejos de ser oportuno, es embarazoso. Precisamente por eso huele a verdad no manipulada. Cuarta pista, la tumba vacía y el mensaje en Jerusalén. Si el cuerpo hubiera estado disponible, las autoridades podrían haberlo mostrado y acabado con el movimiento en su cuna. ¿No ocurrió? Ninguna explicación alternativa. Robo, desmayo, alucinación compartida. Encaja bien con el conjunto. El robo no explica la valentía posterior. El desmayo no resiste la brutalidad de la crucifixión y la custodia. Las alucinaciones no se coordinan en grupo ni desplazan una cosmovisión judía que no esperaba a un Mesías crucificado y resucitado en mitad de la historia. Quinta pista, los cambios de práctica. Judíos monoteístas, formados durante siglos, comienzan a reunirse el primer día de la semana en torno al nombre de Jesús.
a bautizar en su nombre, a partir el pan en memoria suya con un tono que es culto. Algo ha roto los diques. La esperanza de Israel se reinterpreta no hacia un líder político victorioso, sino hacia el crucificado que vive. Todo esto no sustituye a la decisión. La prepara. La fe cristiana nunca ha pedido credulidad ciega. Te mira a los ojos y te invita a seguir la evidencia hasta donde conduzca. Y, sin embargo, hay un paso que la razón sola no puede dar, el de la confianza. No porque falte luz, sino porque el amor exige entregar la voluntad. La resurrección no es solo un hecho que se analiza, es una persona que te llama por tu nombre. Tal vez en tu historia también hay pistas pequeñas, una palabra que llegó en el momento justo, una reconciliación improbable, una paz que no fabricaste. No las desprecies, son migas de un pan mayor. Pregúntate si no será que el resucitado lleva tiempo caminando a tu lado como en Emaús. Y solo falta que le pidas que se quede cuando cae la tarde. Señor Jesús, si has vencido a la muerte, vence mis miedos. Dame honestidad para mirar las evidencias y humildad para rendirme a tu llamada. Abre mis ojos en el partir del pan de cada día y que mi esperanza nazca de tu vida. La fe no termina cuando decimos creo. Empieza a respirar y respira en cosas pequeñas que parecen poco espirituales. Una agenda, una lista del súper, una llamada que postergas. Ahí se juega el cristianismo vivido, donde la razón y la oración caminan juntas, donde la esperanza se vuelve hábito. Quiero presentarte a Julián, 52 años. Técnico de mantenimiento. Contrato extinguido en una reestructuración. Eres muy válido, pero ya sabes. Primero vinieron las gestiones, luego la vergüenza de contar a los amigos, después el miedo a no llegar a fin de mes. Julián conocía a Dios de oídas. En su parroquia le dijeron una frase sencilla: no estás solo, ven el martes. No le prometieron milagros express, le ofrecieron compañía. Café barato, un cuaderno para orar, una hoja con salmos. Al principio se sentía ridículo. Yo, hablando con el aire. Pero siguió. La primera puerta pequeña se abrió como quien no quiere. Un vecino le pidió ayuda para arreglar una caldera. Cobró poco, pero durmió mejor. La segunda. Un curso gratuito del ayuntamiento. La tercera. Entrevistas que no salían, pero le enseñaban a contar su historia con dignidad. No era magia, era tiempo divino. En ese camino, Julián aprendió 5 principios. Espera, no como parálisis, sino como vigilancia humilde. Esperar en Dios es mantener la lámpara encendida cuando aún no se ve el barco en el horizonte. Paciencia, no resignación amarga, sino disciplina del corazón. La paciencia sostiene la inteligencia para no tomar decisiones por pánico. Confianza, elegir creer que no todo depende de tu pulso. Confiar no te quita responsabilidad. Te quita el orgullo que asfixia. Tiempo divino. Aceptar que el reloj de Dios no llega tarde ni se adelanta. Entre tanto, trabajas, te formas, pides ayuda, corriges robos. Paz, no la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. La paz no te duerme, te enfoca. 3 que cambian el aire. Oración breve diaria. 5 minutos reales. Un salmo, por ejemplo, espera en el Señor. Sal 27:14. Una petición concreta. Un gracias, aunque sea pequeño. Escritura. Anota dónde viste un gesto de esperanza hoy. La memoria escrita combate la amnesia del alma. Comunidad, no luches solo. Grupo pequeño. Piensan entre semana cuando puedas. ¿Un café con alguien que te ayude a mirar bien? La fe cristiana es personal, nunca solitaria. Meses después. Julián no era rico ni famoso, era libre por dentro. Encontró trabajo estable en una empresa más pequeña. Cuando le preguntaron por el hueco en su currículum, no mintió. Contó el curso, los arreglos, la comunidad y añadió: sin sermón, aprendí a esperar en Dios. No fue épico. Fue verdadero. Si hoy estás en trinchera, haz una cosa.
Elige una puerta pequeña. Llama a quien debes. Haz ese curso. Escribe ese correo. Y antes, susurra Kishore, camina conmigo. La esperanza no es optimismo ingenuo, es obediencia cotidiana a un Dios que abre camino. Señor, enséñame a vivir lo que creo. Dame comunidad cuando me aíslo, disciplina cuando me distraigo y valentía cuando me asusto. Que tu paz guarde mi mente mientras espero tus tiempos. Señor, hemos caminado despacio, por la razón que busca, por la imaginación que señala, por la historia que late en la resurrección y por la vida de cada día donde la fe cristiana aprende a respirar. Ahora nos detenemos un instante. Mira nuestras heridas y nuestras preguntas, nuestra oración torpe y nuestra esperanza pequeña. Enséñanos a esperar en Dios sin teatro, con la verdad de quienes aman y se dejan amar. Ordena nuestro pensamiento, limpia nuestros deseos, pacifica nuestros ritmos. Haznos humildes para pedir perdón, fuertes para elegir el bien y libres para seguir a Jesús como Señor y amigo. Cuando vuelva el cansancio y muerda por dentro, como al principio de este episodio, recuérdanos la brújula, que la mente no se devore a sí misma, como enseñaba C.S. Lewis, sino que se incline con dignidad ante tu luz, que la belleza cotidiana nos abra puertas pequeñas. Que la comunidad sostenga nuestros pasos, que cada no puedo se convierta, contigo, en un camina conmigo. Hoy nos aferramos a una promesa breve y firme, una que cabe en un bolsillo del alma. Espera en el Señor, sé valiente, que se fortalezca tu corazón. Espera en el Señor. Sal 14. No es una consigna para distraernos. Es un ancla. Esperar no es cruzarnos de brazos, es encender la lámpara mientras llega el tiempo divino. Y si la noche se hace larga, tú eres el que se queda. Por eso decimos, incluso con lágrimas, Dios, tú eres mi paz. Si esta voz tranquila te ha acompañado, haz un gesto sencillo que también es fe. Escribe en los comentarios, Dios está conmigo. Dilo no como amuleto, sino como decisión. Estoy con aquel que está conmigo. Y si necesitas oración por algo concreto, salud, trabajo, familia. Déjalo escrito, esta comunidad ora, de verdad. Suscríbete para seguir caminando juntos. Aquí pensamos sin miedo y creemos sin vergüenza. Aquí el cristianismo se vive con cabeza y con corazón. Comparte este episodio con quien hoy necesita una palabra de esperanza y, si puedes, vuelve en la semana. Hay más silencios que escuchar, más preguntas buenas que honrar, más historias en las que el Señor ya está trabajando. Que al cerrar este audio, no se cierre la conversación. Llévala a tu cocina, a tu metro, a tu agenda. Repite cuando te tiemble la voz: Señor, me quedo contigo y tú conmigo. Y que la paz que no sabemos fabricar, tu paz, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Señor, toma mi razón, mi fe y mi tiempo. Dame verdad en los ojos, ternura en las manos y fidelidad en lo pequeño. Hoy elijo esperarte. Amén.